Escuchar a los pájaros cantar y la corriente de un hermoso río me llevará a este precioso lugar donde se vive y bello seré tu Adán, convencemos del fruto prohibido. La lumbre cuando caiga el sol, la que reflejará en el río, de cantar una bonita canción, y aún la cantarás conmigo. Tu cabello posará en una flor, besarás con todo tu cariño. Y camino, camino contigo, perdiendo que me diga que mi destino, conmigo de la mano y la orilla del río, que me detiene el tiempo cuando
Señoritas y jóvenes, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días. Buenos días. Jocelyn. Siempre Jocelyn respondiéndome. Muy bien. Buenos días. Hemos postergado nuestro examen para el próximo jueves. Bueno, hoy día tienen que preguntarme qué preguntas tienen. Si tienen algunas preguntas, seguro que están estudiando. Si no tienen preguntas, seguro que recién van a estudiar. El otro día me llamó un estudiante faltando un día del examen y me dice, licenciado, ¿de qué vamos a dar examen? Recién me está preguntando, cuando ya debería estar descansando. Entonces, tienen que estudiar economía política. Bueno, ya les he dicho por qué, para qué, todo eso, ¿no? Pero economía es muy importante para la profesión de ustedes, para bioquímica. Entonces, es una materia que no llevan en otras universidades en bioquímica, pero sí en siglo XX. Entonces, estudien, por favor. Sería un fracaso que no estudien economía política, que no sepan las leyes de la mercancía, por ejemplo. Eso que ustedes van a, si tienen su farmacia, van a comercializar, van a vivir de ello, del comercio de las mercancías, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la economía política, estudiamos a la mercancía, ¿no? Y sabemos, a partir de ahí, todos se desarrolla, a partir de la mercancía, ¿no? ¿Cómo se produce la mercancía? ¿Quién produce la mercancía? Porque la mercancía son dos cosas contradictorias, ¿no? No es como nosotros tenemos en la cabeza, a mercancía es un bien. Mercancía es un bien que nos sirve para, si es medicina, para curarnos. Eh, Eso no es así, ¿no? La mercancía tiene siempre dos cuerpos, dos componentes, que es el valor de uso y el valor de uso. Ustedes van a comercializar medicamentos, si es que tienen su farmacia, no por el valor de uso, sino por el valor que tienen, ¿no? Ustedes venderán el valor de uso, se quedarán con el valor de la mercancía. En la sociedad capitalista, la producción de valor es el motor de la producción de todo. En el capitalismo se produce autos, medicinas, aviones, vacunas, no porque las vacunas curen, sino porque eh, sirve para pero a ver, ¿quiénes están haciendo vacuna en este momento? ¿No? Están haciendo las grandes empresas multinacionales. ¿Y por qué están haciendo las grandes empresas multinacionales la vacuna contra el COVID? No porque les interesa que la sociedad se libere del COVID-19, no, sino porque les significa miles de millones de dólares, mucho más que el petróleo, mucho más que el oro inclusive. Entonces, eso tiene que saber, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a la sociedad capitalista? El interés, el lucro, ¿no? ¿Y por qué aparece la ganancia? ¿No? La ganancia no es como piensan la mayoría de... Y estoy seguro que pregunte a un docente de bioquímica, les va a decir, no, la ganancia sale, compro al por mayor baratito y vendo al por mayor caro. Ahí está la ganancia. Eso es totalmente, eso no es así. No puede haber ganancia en el comercio, porque el que compra, compra equivalentes. El que vende, vende equivalentes. La única fuente de ganancia es el trabajo productor de mercancías.
Esa es la única fuente de ganancias, ¿no? ¿Y de dónde sale la ganancia del comerciante entonces? ¿No? Pues el fabricante en el caso de medicinas, el fabricante de medicamentos, ¿no?, obtiene plusvalía de sus trabajadores, ¿no? Esa plusvalía que tiene, comparte con los que comercializan su mercancía, comparte esa plusvalía, ¿no? Entonces, la ganancia del comerciante no es por vender, sino porque el comerciante le da una parte para que también pueda ganar, ¿no? El ejemplo típico es el del pan, ¿no? El panadero vende a la señora que le ayuda a vender el pan, a la señora que tiene tienda, le vende al mismo precio que ella va a vender, ¿no? 50 centavos, 50 centavos el pan le vende y va a vender a 50 centavos también la señora. No puede vender a 60 centavos, ¿no? ¿Y de dónde sale la ganancia de la señora? 5 puntos al que me diga. Eso que ven, todos los días compran pan. ¿De dónde sale la ganancia de la señora que vende pan? Porque ella compra el pan al precio que le vende el panadero y vende al mismo precio. Entonces, ¿de dónde puede salir la ganancia? A ver, voy a ver si han estudiado o están De la estudiando. IAPA, dice. Danitza, que caña, adelante. De la IAPA, dice. ¿De dónde? Fuerte, Del Danitza. aumento que les da el ICE, la IAPA. Ah, de eso que se llama, digamos, la yapa. En panadería se llama Vendaje. el vendaje, ¿no? Entonces, eso pasa con todos los productos. El comerciante es como si les diera vendaje, solamente que les va a dar más barato, para que ustedes vendan al precio que corresponde, ¿no? Entonces, ese más barato está perdiendo el industrial porque él podría ganar el 100%, pero no, comparte con el comerciante la plusvalía que ha creado su trabajador porque le ayuda a vender, ¿no? Entonces, siempre la producción, por ejemplo, el vendaje, ¿de dónde sale el vendaje del pan? Del productor de pan, del panadero, ¿entienden? Eso tienen que saber bien. No como piensan algunos docentes de la carrera. No, pongan su farmacia y van a ver que les va a proveer los laboratorios y ustedes van a vender, de ahí van a ganar, sin saber de dónde realmente sale la ganancia. Y ustedes tienen que saber eso, porque van a ser bioquímicos especiales, ¿no? Especiales que puedan dirigir, conducir, orientar a esta sociedad tan pobre que no puede levantarse, ¿no? No puede levantarse. Vayan ustedes a Argentina, a Perú, a cualquier país mucho más desarrollado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Entonces, Danitza, te has ganado 5 puntos. A ver, ¿alguna pregunta del examen? Vamos a dar, ¿de qué vamos a dar el examen? A ver, díganme. No importa que se Listo, una equivoquen. pregunta. A ver, Marina, ¿cuáles son Adelante, Marina, adelante. Listo, le quería preguntar sobre lo que acaba de preguntar hace un momento, donde dijo que ¿de dónde sale la ganancia si le vende pan a la otra señora que está comprando el pan? Y en caso de que ese vendedor no le regala ni un pan, entonces ¿de dónde saldría la ganancia? Sí, lo que nosotros conocemos, esto creo que todo el mundo conoce, todo el mundo ha ido o fue a comprar a una panadería panes, ¿no? Y en la panadería siempre les van a dar más. Si han comprado 10 panes, les dará 2 panes más. Si han comprado valor de 50 bolivianos, más les dará más panes, ¿no? ¿Eso qué se llama? Eso se llama en Bolivia el vendaje, el vendaje. Entonces la ganancia de la señora está en el vendaje que le da el panadero,
¿no? Listo. Lo que ha dicho Marco Antonio más antes, ¿no? Perdón que le corte, listen. Sí, tiene Adelante, razón. Marco Antonio. Mi abuelita tiene panadería, digo, tienda, y cada vez me manda a la panadería. Y me dice, te va a dar con vendaje, me dice. Y a veces compramos 30 bolivianos de pan y nos da 10 panes más. Eso Muy dice. bien, muchas gracias, Marco Antonio. Por ejemplo, un ejemplo práctico, cuando es un ejemplo práctico se ven mucho mejor las cosas, ¿no? Compra valor de 30 bolivianos y le da 10 panes más, ¿no? Esa es la ganancia del vendedor, ¿no? ¿Entienden? ¿De dónde ha salido esa ganancia? ¿De dónde? Del trabajo del panadero, ¿no? El panadero. El panadero puede puede venderle a la señora al mismo precio y sin vendaje, puede darle, ¿no? Pero la señora no le va a volver a comprar y no le va a ayudar a vender, ¿no? Entonces el panadero tiene que, en vez de ganar 100, va a ganar, por decir, 80. ¿Por qué? Ese 20 para la señora que le está ayudando para vender. Eso pasa con los medicamentos también. Aparentemente compran mercancías más baratito, les dan, ¿ve? No es así. Es en términos digamos, en términos absolutos, es así, ¿no? Más baratito, van a vender al detalle más carito, ¿no? Pero ¿de dónde se sale más baratito? ¿De dónde sale? El industrial comparte su ganancia con el comerciante, ¿no? Comparte. Entonces le da un poco más baratito. Él podría venderlo a su precio, pero dice, no, le voy a dar más baratito porque me va a ayudar a vender, ¿no? Se desprende de su ganancia, de una parte de su ganancia. ¿De dónde ha salido la ganancia del industrial, del fabricante? De la plusvalía de su trabajador. Ustedes van a ser también bioquímicos que van a participar van a trabajar en los laboratorios produciendo mercancías, ¿no? Ustedes van con su trabajo cualificado, van a aportar a la producción y a la producción de plusvalía también. ¿Entienden? Si es que están en el proceso industrial, seguro que van a crear plusvalía para el patrón. ¿Entienden? Así tenemos que ver nosotros, así tiene que ver el bioquímico del siglo XX, ¿no? De esa manera tiene que ver. Una pregunta, a ver, ya que no me preguntan. Antes, ¿cómo eran las farmacias? Había una diferencia cualitativa y cuantitativa entre la farmacia de antes, por decir, del siglo XIX, y la farmacia de ahora, del siglo XXI. Incluso a principios del siglo XX tenía esa diferencia cualitativa y cuantitativa las farmacias de antes. Eso seguro que ni siquiera han estudiado. Y eso tienen que saber. ¿Cómo es, señoritas, jóvenes? Estoy regalando puntos para el segundo parcial. En realidad no estoy regalando, ustedes están ganando los puntos. Lice, A ver, buenos días. adelante, señorita Carla Carvajal. Adelante. Ujú. Quizá las farmacias de antes, en cuanto a cualitativas, no tenían tantos medicamentos como ahora tienen. Las farmacias están más equipadas. Y en cuantitativas, de la misma manera, como tenían pocos medicamentos, el costo de los medicamentos era más alto y poca gente podía acceder. Ahora quizá ya las farmacias son más amplias, con más equipamiento, y también los medicamentos, algunos han rebajado. Por ejemplo, hay un caso en los pueblitos, al menos, los medicamentos son más baratos, en mi experiencia al menos. Bien, Carla, tu contribución interesante, importante. Dice, antes no había tantos medicamentos y era poco, además de eso, en cantidad, ¿no? Siguiendo esa línea, había una diferencia, pero realmente diferencia. Sí,
no se puede comparar, ¿no? Lo que ha dicho Carla está bien, ¿no? Pero eso da lugar a un tipo de farmacia diferente a la farmacia de ahora. Eso tendría que haber estudiado. Nadie pensó cómo era la farmacia de antes, ¿no? Para que vean que es tan importante la historia. Tan importante. Licenciado, A ver, Edith Humérez, adelante. yo pienso de que las farmacias de antes, como decía ya mi compañera, de que los medicamentos solo era, digamos, para las personas que tenían esa accesibilidad para poder comprar y todo eso. Yo pienso que las que no podían acceder a eso tendrían que hacer más con las plantas medicinales, tal vez, con el eucalipto, manzanilla, la coca, el anís. Dependiendo a eso, yo creo que iba más adecuado a eso. Muy bien, Edith. Es un avance a lo que ha dicho Carla. Lo que ha dicho Carla está bien, ¿no? Pero Edith ha aumentado el concepto, ¿no? Entonces, sí, no había muchos medicamentos, ¿no? Pero ha contribuido Carla. Adelante, entonces, Choque. Una opinión mía sería que antes no había grandes empresas como ahora, por ejemplo. Evidentemente, ¿no? Como siguiendo la línea de los estudiantes anteriores, antes no había la variedad de medicamentos que tenemos. Ahora tenemos para todo, ¿no? Medicamentos. Es Noemí la que ha hablado, ¿no? Noemí es la señorita Toses Choque, Noemí. Sí, Licen. Ya, muy bien. Pero no hemos llegado todavía a responder a la pregunta que les hice, ¿no? ¿Cuál era la diferencia sustancial, cualitativa de la farmacia del siglo XIX, incluso parte del siglo XX, con la farmacia de ahora, del siglo XXI? Evidentemente es lo que dice Carla, ¿no? Habían pocos medicamentos, además eran baratos, pero la contribución fundamental es de que no había muchos medicamentos, dice. Y Noemí ha dicho que, claro, como no había muchos medicamentos, entonces la población que no podía comprarse medicamentos se curaba con medicina andina, ¿no? Eso se llama la medicina andina, que está reconocido por las universidades, la medicina andina. Entonces, se curaba con hierbas medicinales, con ungüentos medicinales, ¿no? Y es interesante la medicina andina, ¿no? Se curaba de esa manera. Es una contribución de Noemí. Pero no hemos respondido todavía. Cuando yo les diga, ahí van a decir, ah, sí, van a decir. Licenciado, buen día. Paula, buenos días. Adelante. Continuando de lo que dicen mis compañeras más antes, sí, las farmacias no se llamaban por sí farmacias, sino eran droguerías. Y según yo que he leído ya bastante historia, dicen que ahí mismo las personas eran, como decimos aquí, más o menos curanderos que se basan utilizando plantas y ellos mismos iban experimentando para qué funcionaban cada una y ellos mismos preparaban ungüentos, infusiones y eso es lo que sacaban a la venta. Y ellos mismos obviamente se ponían el precio porque ellos hacían su propio producto y ellos lo comercializaban con las personas. Eso sería según mi Está criterio. bien, Paula. ¿Cuál es tu apellido, Paula? Cusi Márquez. Cusi Márquez. Antes de que me olvide, te anoto inmediatamente. Está bien, dice. Es Paula Estefanía, sí. Y cuando te has inscrito al Classroom, te has inscrito como Stephanie, ¿no? No, todo bien escrito mi nombre. Por eso Está ahora perfectamente bien mi le nombre. cambiado a Google.
esa plataforma de artesanos. Todo hay que hacer apretando un montón de códigos, ¿no? Y si no podemos, al ingeniero, por favor, corríjamelo, hágamelo esto, ¿no? En cambio, el Classroom, todo lo hace el docente y el estudiante. Nada de ingenieros. Automático, además, aprietas un botón, lo que quieras te da. ¿No? Ahora, pero no, hemos retrocedido. Estamos con el Moodle a pedido de ustedes. Entonces, a ver, la respuesta correcta. Está bien lo que ha dicho Paula Estefanía. Está prácticamente, responde la pregunta. Antes eran boticas, no eran farmacias. Si alguna vez van a Oruro, a La Paz, van a ver que todavía hay farmacias que se llaman boticas. ¿Y qué era la botica? En la botica tenía su propio laboratorio y hacía los medicamentos, el bioquímico, por eso es bioquímico, ¿no? Hacía la medicina, el bioquímico en su laboratorio, ¿no? Tenía su botica para atender a los clientes, pero atrás estaba su laboratorio. ¿Qué hacían los médicos? Como no había esa variedad de medicamentos que hay ahora, ¿no? No daban un nombre concreto de la medicina, daba los insumos para hacer la medicina. Entonces el boticario veía, estos elementos tengo que combinar de esta manera y listo. Hacía la medicina, ¿no? Tal vez era más caro, ¿no? Pero era una actividad que se atendía directamente al paciente, ¿no? No voy a decir si era mejor o peor, pero era así la diferencia cualitativa. Antes las farmacias eran boticas, ahora son farmacias, ¿no? Ya no tienen laboratorios, ni pensar en laboratorios. Eso que hagan laboratorio INTI, el laboratorio COFAR, ¿no? Tantos laboratorios que hay, ¿no? Esos nos van a dar medicinas, nosotros vamos a vender. Lo único que vamos a hacer es vender, ¿no? Claro, un bioquímico tiene que saber administrar las medicinas, no es vender como cualquier otra mercancía, ¿no? Es una mercancía especial los medicamentos. Pero esto les recomiendo, ya que estoy tocando este tema, no receten, por favor, ¿no? Yo tengo muchos amigos bioquímicos, viene el paciente, doctor, me duele la cabeza, tome esto, doctor, mi estómago, no puedo, le da. ¿Pero qué le da? Calmantes. En cambio, si fuera donde un médico, para eso está el médico, para eso está el bioquímico, ¿no? División del trabajo. Entonces, le hace análisis de orina, bueno, de sangre, o de lo que diga el médico. Va al laboratorio y hace su análisis, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad, ¿no? Es diferente, ya no es botica, es solamente comercialización de medicamentos, ¿no? Esa es la diferencia. Y cuantitativa, efectivamente, antes lo poco que hacía, pero se hacía pensando en el paciente, en la individualidad del paciente, porque toda medicina tiene sus aspectos particulares. No, en cambio, ahora ya todo hay una variedad de medicamentos, pero eso, lo que quiero que sepan es esto, ¿no? De que esos medicamentos no se producen para curar a los enfermos, sino se produce para que ganen los laboratorios y también las farmacias, porque les ayuda a los laboratorios a vender. Esa es la diferencia. Eso desearía que ustedes tengan esa visión. Para eso estudiamos economía política, ¿no? Y con eso van a ser mucho mejor
que otros, ¿no? Y les estaba diciendo que no bueno, mi punto de vista es que no deseten, porque de tantos desetar, ¿no? Uno se acostumbra, va donde el farmacéutico se compra medicinas, lo único que está haciendo es tomar calmantes, ¿no? Y cuando ya no le curan los calmantes, va al médico. Ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Entonces, ese cuidado tiene que tener siempre. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya saben, ¿no? Lo que era la diferencia de las farmacias de ahora con las de antes. Bien importante. Antes hacían los medicamentos, los bioquímicos. Todo bien, yo les pregunto entonces, otra pregunta. ¿De qué temas vamos a dar el segundo parcial? ¿A que les pesqué? 3 temas, Lice. ¿De qué Sí, temas? El Carla, dinero, el dinero y la transformación del dinero en capital y la producción de plusvalía absoluta. eso dice. bueno, te estaba anotando 5 puntos, pero te voy a bajar los 5. Lice, habla de alguien más. No, tienes pero tus puntos ganados por tu participación de antes. Eso no te voy a bajar. De ahora nomás. ¿Por qué? Porque no vamos a dar examen del dinero. Ah, no, del dinero sí, vas a disculpar. Me estoy confundiendo con la mercancía. No, la mercancía es el tema 1. El tema 2 es la forma del valor. El tema 3 es el dinero. Tienes razón. Te voy a Sí, poner Lice. tus puntos. Lice, dije yo. Marina, a ver, Juanca, adelante. Lice, yo respondí a la pregunta. ¿A tú has sido? ¿No ha sido Carla? Yo era Lice. Ah, ya, Bueno, Carla tiene Dice, sus puntos ganados de su primera intervención y Marina, dice, así tiene que reclamar. Juanca, Marina. Sí, Lice, Huanca Carapi Marina. dice, Perfecto. licenciado, Entonces, de esos 3 temas vamos a dar examen. sí, pero menos de forma de valor, licenciado, no tenemos que dar solamente dinero. Jocelyn Contreras, dices Ujú. la forma del valor. La La forma forma del valor no no, entra en la forma del no valor. entra. Exacto. El, Por eso- el tema, el primer parcial hemos dado por 2 temas, ¿no? 2 temas, aún hacían chalequeado ustedes, ¿no? 2 temitas. La mercancía y la forma del valor hemos estudiado. Ahora tienen que dar examen de el dinero, del tema 3. El tema 4, transformación del dinero en capital. El tema 5, producción de plusvalía absoluta. Hasta ahí vamos a dar. Hoy vamos a avanzar un tema, pero eso va a ser para el segundo parcial. ¿Listo? Segundo o tercero, Lice. Muy bien, yo ya me están... tienes razón, Noelia. Tercer parcial, con el tercero terminamos. El tema que llevemos hoy día, eso es para el tercer parcial. Muy valga la aclaración de Noelia. Entonces, ¿cómo van a hacer la investigación? ¿Cuándo van a entregar la investigación? Ustedes tienen que ser bien ordenados, van a ser profesionales. Rápido va a pasar 3 años. Van a ser profesionales, ¿no? Y el profesional tiene que tener bien ordenadas sus cosas. Porque hace tantas cosas que si no se ordena, se desorganiza y hace las cosas mal. Entonces, tienen que ser ordenados y, por ejemplo, ayer en el grupo no sabían cuándo va a ser la entrega del trabajo de investigación. Más bien que una señorita, creo que fue una señorita, el docente dijo que una semana después del examen, ¿no? Entonces, ratificamos eso.
esa decisión, ¿no? Van a entregar el examen, van a dar el 9, creo que es, ¿no? La próxima clase. Después, pasa una semana, entregan su trabajo de investigación. ¿Y qué van a entregar en el trabajo de investigación? Ahí también han chalequeado grave. Título, y quiero estudiar yo el COVID-19. Eso no se puede estudiar. ¿Qué cosa vamos a estudiar del COVID-19? Sus aspectos moleculares, el origen del COVID-19, ¿no? La expansión del COVID-19 en el mundo, la llegada del COVID a Bolivia, sus efectos económicos del COVID, ¿no? Eso no, tantas cosas que hay que estudiar, ¿no? Entonces, si ustedes ponen cómo afecta el COVID-19 a los vecinos de la calle Lechín, del barrio del campamento siglo XX en Yayagua, en el año 2020, eso sí se puede hacer. Eso sí pueden hacer ustedes, ¿no? Estudiar a los vecinos, cuáles son las consecuencias del COVID-19, cómo les ha afectado, eso sí pueden hacer. ¿Entienden? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? El título tiene que tener referencia de tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Si no tiene tiempo y lugar, estamos volando en un avión. Tenemos que aterrizar tiempo y lugar. Ustedes tienen un docente de metodología de la investigación, tienen que preguntarle al docente. Todo tienen que preguntarle al docente. El docente se alegra cuando el estudiante pregunta. Sabe que el estudiante está interesado, pregunta. Eso es muy bueno, muy saludable para una clase, ¿no? ¿Cómo se hace y no tener vergüenza, ¿no? Porque otros no preguntan, no, ¿qué me va a decir? Va a decir que no sé. Eso me gusta de los cubanos. Los cubanos dicen, no hay peor pregunta que el que no se hace. No, la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, tampoco hay que pensar que qué me va a decir. En la vida hay que tener coraje. Coraje en todo, para todo. Entonces, le preguntan al docente, ¿cómo se hace el título? ¿No? Usted ya sé que nos ha explicado tanto, seguro que les he explicado muchas cosas, ya deben estar ya por lo menos en el 60% del avance de la materia. Y decir, título, ese es el primer tema, ¿cómo no van a saber el primer tema? Aunque les digan, no importa, tiene que decirles cómo se hace, qué características tiene que tener el título. Y a partir del título se hace la pregunta de investigación. Facilito la pregunta de investigación. Entonces, ustedes tienen que corregir para el segundo parcial el título. Los que tienen menos de 20, seguro que tienen que corregir. Los que tienen 10, tienen que hacer otro título y otra pregunta de investigación, ¿ya? Los que tienen más de 20 pueden ajustar con tiempo y lugar. Ya, lo que yo he calificado es el aporte del estudiante. El estudiante de otra manera escribe, redacta. Y cuando es copia, facilito. Una redacción súper excelente. Eso seguro que no hizo el estudiante. Por más que esté en quinto y sea un excelente estudiante. Diferente se redacta ya en un laboratorio, ¿no? Con varios investigadores. Entonces, eso tienen que hacer. Les estoy diciendo, ¿no? Anótense, por favor. Los que tienen más de 20, tal vez tienen que ajustar con tiempo y lugar al título. Los que tienen menos de 20, incluso tienen que corregir el título, ¿no? Porque es seguramente demasiado general o es que no se puede hacer. Yo recuerdo ahorita un trabajo sobre la economía monetaria, ¿no? Cómo el COVID ha afectado en la economía monetaria de Bolivia.
Eso sí que ni un economista puede hacer. No se puede. Eso podría ser un equipo de economistas especializados en economía monetaria. Eso no se puede hacer. Eso tienen que hacer ustedes, tienen que poner el título que ustedes realmente puedan hacer. Chiquitito. Calle, en la calle tal, lugar tal. Hay contribuciones bien bonitas también de ustedes, ¿no? Con tiempo y lugar del título. Ahí nomás le aumentan en la pregunta. Al título se aumenta la pregunta. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo, eh, cómo ha causado el COVID-19 sobre las familias de tal? ¿No? Y las familias, eso se llama el universo, ¿no? O la población se llama también. Tiene que ser pequeño, algo que ustedes puedan hacer. Y no van a trabajar sobre la población y el universo, sino van a trabajar sobre la muestra más pequeña, ¿no? Con 10, con 15, con 20 ya máximo. Mejor si es con 10. ¿Entienden? Eso sí pueden hacer. Ya han debido hacer trabajos de investigación en la materia, en la especialidad, ¿no? Entonces, a veces los docentes hacen volar a los estudiantes, ¿no? Piensan que la investigación es súper compleja. No es así. Algo facilito que puedan hacer ustedes. Tienen que aumentar el objetivo general, los objetivos específicos. Entonces ya eso sí, seguro que han estudiado en la materia. Objetivos generales, objetivos específicos y introducirse al marco teórico. Empezar. No voy a calificar ya hecho el marco teórico, sino voy a ver cómo ha empezado, cómo quiere hacer, cómo diseña su marco teórico, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para desarrollar su marco teórico? Esas cositas y seguro que van a tener 30 sobre 30. Ese es uno. Dos, sobre los grupos, ¿no? Está bien, conserven los grupos, sigan trabajando en grupo, ojalá que estén trabajando en grupo. Porque, miren, yo he sido estudiante también, ¿no? Y yo sé que se forma el grupo y unito trabaja. Y el resto, no te olvides de mí, me vas a poner. Si no, ya sabes, no te voy a ayudar en tal materia. O, acuérdate que te he invitado a café. Se hacen meter al grupo, ¿no? Y esos tienen la nota del que ha hecho, ¿no? Esta vez no va a ser así, ¿eh? Esta vez yo voy a preguntar individualmente a todo el grupo. Van a ver cómo les voy a preguntar. Entonces, ya, el primer parcial han tenido la nota así general, pero ahora voy a calificar de manera individual. Si pueden seguir mandando en grupo, bueno, ahora al Moodle le tienen que mandar, ¿no? Pero yo voy a calificar individualmente a los estudiantes. Ya no va a ser calificación global. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes señoritas? Licenciado, Paola, di- adelante. sobre lo que hablaba de los títulos, entonces podríamos modificarlo o simplemente cambiar el tema, ¿verdad? Si es que la nota está baja. Como ustedes quieran, ¿ya? Como ustedes son los investigadores, el investigador a medio camino puede cambiar. Sí, es que eso no lo entendía. Ahora sí me especificó que la investigación tiene que ser de primera persona, o sea, yo tengo que buscar mis propias fuentes de información y pues eso quería cambiar mi tema para poder trabajar aquí en mi zona. Sí, puedes cambiar, puedes cambiar. Em, bueno, les he mandado un libro de investigación. Ese libro les va a servir, acuérdense de mí, hasta que hagan un curso de doctorado.
es un manual de investigación, es un verdadero manual de investigación. Y es suficiente para ustedes, deberían leer más temas, pero me conformo con que lean el primer tema, solo el primer tema. Ahí está cómo se hace el título, cómo se escoge el tema de investigación, ¿no? Todo lo referente a lo que yo había preguntado, título y pregunta de investigación. También está los objetivos. Eso entonces, señoritas jóvenes, están ya informados de cómo va a ser nuestro examen y avanzaremos. Tengo todavía 15 minutos. Avanzo el tema. Listen. Adelante, Ángela. Antes Ángela de que Gabriela, empecemos, adelante. antes de que empecemos, Listen, con el tema, quería preguntarle algo que no he entendido sobre Adelante. el tema de plusvalía absoluta. Es que no entiendo la diferencia entre capital constante y capital variable, más o menos. Eso un poquito me quiero ubicar. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Ángela Gabriela. ¿Cuál es tu apellido, Ángela Gabriela? Blanco, Listen. Blanco. Blanco Pascual. Muy bien. Sí. Y estás preguntando con razón, porque leyendo las diapositivas, difícil de entender está, si se conozco. Pero volviendo a ver en la grabación la explicación del docente, segurísimo que van a entender, segurísimo. Para eso están las grabaciones también. Pero es una pregunta central, diferencia entre capital constante y capital variable, ¿no? A ver, un ejemplo que pueda buscar, a ver si puedo. Supongamos que ustedes son, que están trabajando en un laboratorio en COFAR, digamos. Están trabajando ahí, produciendo medicamentos, ¿no? La fábrica COFAR, produce, bueno, un medicamento X, vamos a poner tantos medicamentos que produce. Para producir este medicamento, a ustedes, al equipo de bioquímicos, les entrega materias primas, ¿no? Los componentes de la medicina les entrega, ¿no? Y no van a ser con su mano, les entrega un laboratorio, ¿no? Entonces, esos insumos para producir medicamentos, esa materia prima para producir medicamentos, se llama capital constante. Esos laboratorios se llama capital constante. ¿Por qué se llama capital constante? Ahí es la respuesta que espero de ustedes. Porque el propietario de COFAR, que ha invertido en insumos, que ha invertido en máquinas, ¿no?, sabe muy bien que las materias primas jamás, de los jamases, se pueden convertir en medicamento. Sabe muy bien que sus laboratorios, si quedan así como laboratorios, nunca van a funcionar, ¿no? ¿Quién hace funcionar eso? El bioquímico, ¿entienden? Agarra los insumos, estudia, los combina, ¿no?, y hace las pruebas de laboratorio. Eso es el trabajo del bioquímico. La diferencia, capital variable, capital constante. Cuando el dueño de la fábrica COFAR, ¿no?, evalúe cuánto vale su medicamento, en cuánto lo va a vender al mercado, estudia los costos, ¿no?, y va a comprobar que
las materias primas, ¿no? El valor de las materias primas está en el medicamento, el valor, ¿no? Pero en la misma cantidad de antes. Antes de ser medicamento tenía un valor las materias primas. Después de que se convierte en medicamentos, en concepto de insumos, el mismo valor, no puede aumentar ni disminuir. Con el laboratorio, igual. El laboratorio, ¿no? Tiene un tiempo de vida. Entonces, tiene lo que se llama una amortización. El dueño sabe que tiene que amortizar para cada pruebas que hagan los bioquímicos, ¿no? Entonces, solamente un porcentaje del laboratorio entra al costo de producción del medicamento. No puede entrar todo el laboratorio, ¿no? Solamente el desgaste de la máquina, del laboratorio. Es un porcentaje mínimo, pero como desgaste entra el valor del medicamento, pero en el mismo valor que se desgasta. No incrementa nada la materia prima ni la máquina. No incrementan absolutamente nada. El único factor que incrementa, que crea valor, ganancia, es el trabajo. En este caso, el trabajo del bioquímico. Ah, claro. ¿Cómo incrementa el valor? Facilito, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo del bioquímico cuesta, por decir lo que me he puesto en el ejemplo, 200 bolivianos diarios, por decir. ¿Por qué cuesta 200 bolivianos diarios? Porque con esos 200 bolivianos se produce su fuerza de trabajo que ha perdido trabajando en ese día. ¿Entienden? Por eso es el valor de la fuerza de trabajo del bioquímico en laboratorio Escofar es 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque con esa cantidad vas a poner lo que ha gastado trabajando ahí, ese día. Pero no solamente vas a poner, sino el trabajo del bioquímico, todo trabajo incrementa el valor, ¿no? Incrementa. ¿De qué forma incrementa el valor? ¿No? Por decir, el valor de la fuerza de trabajo, el bioquímico produce, como hemos puesto en el ejemplo, en 5 horas, ¿no? En nuestro ejemplo, en 5 horas. Como su trabajo está aumentando valor al medicamento en 5 horas, tanto como le ha dado el patrón en concepto de salario. Se pone. Es intercambio de equivalentes. El patrón le da 200 y el trabajador le devuelve con su trabajo 200, equivalente. Pero no trabaja solamente 5 horas, va a trabajar 8 horas. En ese tiempo adicional de trabajo, en esas 8 horas, en esas 3 horas adicionales, ¿no? Ahí no le paga nada el patrón. Es como si trabajara gratis. Y trabajando en esas horas, produce la ganancia del patrón. Esas horas de trabajo son horas de trabajo adicionales del bioquímico, ¿no? Ahí le ha producido al patrón la ganancia del patrón. Esa ganancia va a compartir con los vendedores, pero esa ganancia nace en la producción. Entonces, y se llama capital variable por eso, porque la fuerza de trabajo vale 200. Esos 200 los se pone en 5 horas de trabajo, pero sigue trabajando 3 horas más, ¿no? Y crece. ¿Cuánto hemos calculado? 120, ¿no? Ha producido 200 bolivianos para devolver al patrón, pero ha producido 120 más. Esos 120 es la ganancia del patrón. Y las materias primas, la máquina, el laboratorio, ayuda para producir medicamentos, pero no crea valor. Por eso se llama capital constante. Es bien facilito, ¿no? ¿Por qué no crea valor? Ustedes hacen una chompa, ¿no? Siempre han hecho una chompa las señoritas. Los jóvenes también, ¿no? Entonces, producen la chompa, tejen la chompa. Al cabo de una semana quieren saber cuánto puede valer su chompa. Entonces, en lo primero que piensan ustedes es
en los ovillos de lana. Si les ha costado 10, digamos, en la chompa están los 10. No puede ser 12, no puede ser 9, ¿no? Lo que han comprado, eso integra el valor de la chompa, ¿no? Igualito con los palillos, ¿no? ¿Cuánto les ha costado el palillo? 5 bolivianos. El valor, vamos a suponer que ese palillo le sirve solamente para producir esa chompa, nada más. Después ya no le sirve. Entonces, esos 5 bolivianos entra al valor de la chompa. O puede servir para dos chompas. Entonces, solamente entraría la mitad, 2.50. Eso se llama amortización de la máquina. El desgaste solamente entra al valor de la chompa. ¿Entienden? El mismo, no cambia, no varía, no. Por eso se llama capital constante, ¿no? El dinero que se invierte en materias primas y en maquinaria, capital constante, ¿no? El trabajador sí, el dinero que se invierte en la fuerza de trabajo es capital variable. ¿Por qué? Porque varía, era 200, ¿no? Ha producido 120 bolivianos más. O sea, ha variado de 200 a 320. Ha crecido, se ha incrementado. Se llama, por eso, capital variable. ¿Entendido? Esas cosas tienen que saber. Miren, si ustedes dominan esas cosas, seguro que les espera un excelente futuro. Si no, van a ser como el del montón. Van a estar comprando van a pensar, compro en baratito y vendo en carito. Esa es mi ganancia. Pero si profundizan en estas cosas que es la ciencia de la economía política, van a ser ustedes, no solamente van a administrar sus negocios como corresponde, sino van a ser líderes de su gremio, líderes de su región y, ¿por qué no, del país? ¿Listo? ¿Se ha consumido el tiempo? Les llamo lista y me voy. Gracias, Lisen. Está bien, señorita Ángela Gabriela. Aguilar Vania. Acho Roxana. Aquí mis vecinos me han dicho que grito mucho, por eso no voy a gritar mucho, ¿ya? Aguilar Andrea. Arancibia Alejandra. Azatias Sierali. Presente, Lice. Sierali, muy bien. Sierali. Ayanoma Sonia. Ayaviri Sandra. Presente, licenciado. Muy bien, Sandra. Bautista Jimena. Presente. Muy bien, Jimena. Bedoya Scarlett. Beltrán Edgar. Presente, Bedoya, presente, Bedoya. Ya, muy bien. Muy bien, Scarlett. Benavides Jimena. Blanco Ángela. Presente, Lisen. Muy bien, Ángela. Kalani Beinar. Cárdenas Alicia. No vale llamarme por teléfono después diciendo que se ha cortado mi internet, ¿ya? Aquí o nada. Cárdenas Jocelyn. Carvajal Carla. Presente, Lice. Jocelyn. No, Carvajal, Carla. Carvajal, muy bien, Carla. Castillo Peredo. Castro Jocelyn. Castro Paola. Carvajal Vanessa. Cocha Alex. Colque Dani. Presente, Licen. Dani, muy bien. Condori Erika. Contreras. Presente, Lisen. Erika. Sí, presente, Lisen. Erika, está bien. Contreras Jocelyn. Presente, Lisen. Muy bien, Jocelyn. Cusi Estefanía Paola. Presente, Licen. Sí, está bien. Presente. Estefanía. Choque Libertad.
Chambi Saúl. Choque Gabriela. Presente, Lice. Gabriela, muy bien. Presente. Está muy bien, está bien. Choque Gesael. Presente, Licen. Muy bien, Gesael. Chuca Marco Antonio. Presente, Licen. Muy bien, Marco Antonio. Diego María Elena. Espinosa Michel. Faracayo Luis. Presente, Lice. Muy bien, Luis. Ferguson Alex. Flores Efraín. Ustedes son tan numerosos como derecho. Muy bien. Gallego Angelina. Gaspar Evi. Guisada Adela. Presente, licenciado. Adela, muy bien. Sí, presente. Guisara, está bien, tiene asistencia. González Fructuoso. Huanca Marina. Huanca Emilio. Presente, Lice, Marina. presente. Muy bien, Marina. Huanca Emilio. Guarachi Zonal. Humérez Lisset. Humérez. Presente. Humérez. Humérez Edith. Edith tiene Sí, asistencia. licenciado, presente. Está bien. Humérez Tania. Gracias, Lice. No está. Huanca. Lice, presente. Tania Humérez. Este no es Humérez. Muy bien, está. No, Tienes asistencia. Karina. Huanca Tania. no es Humérez, es Huanca Condoritania es. Ya. Muy bien. Esto lo. Humérez Tania no Gracias es. por aclarar. Sí. Ya. Sí, Lice. Bueno, Ezra Kevin. Irazábal Lady. Presente, Licen. Bien, Lady. Y la falla, Jocelyn. Presente, Lice. Muy bien, Jocelyn. Jorge Adwal. Jorge Grover. Juchatuma Zaida. Presente, Lice. Muy bien, Zaida. Lima Jessica. López. Presente, Lice. Presente, Muy Licen. bien, está bien. Mamani Richard. Martínez Noemí. Márquez Isabella. Tania Karina Mindy. Nina Zenaida. Nicolás Ángela. Ojeda Jorge Luis. Ojeda León Rodrigo. Presente, Licen. Muy bien, Rodrigo. Ordóñez Eddie. Ocio Mayra. Presente, Licen. Bien, Mayra. Ocio Sonia. Paredes Cubelio. Peralta Ibar. Pérez Brandi. Presente. Muy bien, Brandi. Pérez Elizabeth. Pilco Zambrana. Quecaña Danitza. Presente, Lice. Bien, Danitza. Quispe Abigail. Presente, Licen. Bien, Abigail. Quispe Julieta. Presente, Lice. Muy bien, Julieta. Zamírez Ana Cielo. Rosales, prima Erika. Presente, Licen. Bien, Erika. Rodríguez Cristian. Sánchez Daniela. Presente, Licen. Muy bien, Daniela. Sánchez Lisset. Presente, Lice. Muy bien, Lisset. Sandy Leida. Silvestre Bania. Presente, Licen. Bien. Licen, la primera en llamar estaba mal escrito. El apellido es Vania Silvestre Aguilar y en el primerito dice Vania Aguilar. Ya, es otra. Ya. Es lo mismo. Lo anulo, ¿no ves? Sí. Vania lo anulo. Ya.
Listo. Ah, está bien. Vania Silvestre Aguilar. Sí, está bien. Eso sí está con asistencia. Tenorio, Betty, Tito, Judith. Entonces, Presente, Dayana, Lice. Tito, Judith. Presente. Muy bien, tienes asistencia. Entonces, Dayana. Entonces, Noemí. Vargas, Josi. Presente, Vargas, Licen. Josi, muy bien. Vargas, Emanuel. Presente. Muy bien, Emanuel. Velasco, Sareli. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Lice, a mí no me ha llamado. ¿Cuál es tu apellido? Benavides Pimienta. Benavides. Lice, falta mi nombre. Está bien. Benavides. ¿Qué? Benavides, ¿cuál es tu nombre? Benavides Pimienta Jiménez. El otro, había una señorita. Lice, Mamani Calani. Lice, entonces choque de mí. Licenciado. Empecemos con el joven. Licen, Arancibia, creo que no me tomaron en cuenta. Le dije presente. Pero estoy anotando, cuidado, me han hecho... Licenciado. y después no han... Licenciado. Arancibia. A ver, entonces choque. Entonces choque de mí. Ya, pero te he puesto asistencia, Noemí. Ah, ya Lice. Arancibia. Ya. Entonces, Lice, ahora sí. Lice, Richard, Mamani Calani. Sí, ya te... Lice, Juvelio Paredes Velasco no tiene señal, Lice, no se le podía poner asistencia. Juvenal Paredes. Juvelio Paredes. ¿Puedes repetir, por favor, el primer apellido? Paredes. Paredes. Ya. En serio, ¿qué me has puesto presente a Richard? Dicen de Vanessa Cárdenas más. Me están diciendo otra vez. Ya les he anotado. Cárdenas Mercado Alicia. Cárdenas, a Erika. Ya se ha anotado. Chao. Y Cárdenas Mercado tampoco tiene señal, dicen. Ah, no, eso sí que no vale. Un hito puede ser, pero ya todos no. No, Lice, aquí estoy, pero no me escucha muy bien. Scarlett Bedoya, ¿tienes tu asistencia? No, Cárdenas Mercado. Lice, a mí no me has puesto asistencia. Cárdenas Jocelyn. No, Cárdenas Mercado Vanessa. No estás en lista, Cárdenas. Vanessa Cárdenas o con Alicia Cárdenas está Alicia. Ya, está bien. Cárdenas, Vanessa. Licenciado Arancibia, ¿me puede presentar, por favor? Arancibia. Falta tienes. Licenciado Velasco. Arancibia Ruth. No hay otra. Licenciado Arancibia, por favor. Arancibia Aika. ¿Por qué no Sí, están en Licen, lista? por favor. Lice, no hay señal por donde estoy, no se escuchaba muy bien. Mucho se A ver, corta ya. mi señal, licenciado. ¿Quién está reclamando? A ver, díganme rápido, pero. Richard Mamani Calani. Mamani, Sí, ya te he puesto, estás en- Mamani, Richard. Claro, no habías respondido, pero ya. También. Sí, la señal, pues Lice, la señal se me va al ver. Yo también he sido estudiante. Velasco. Velasco Leaño Sarel. Asistencia. Sí. Otro. Licenciado. Silvestre, tienes asistencias. Vania. Licenciado. Dime, Jessica Lima. Tienes asistencia, pero. Ah, ya, gracias, licenciado. Licenciado. Carvajal, Carla, tienes asistencia. Sí, no, Lice. Mi compañera por eso- Arancibia Aika no puede hablarle muy bien. Ya, Por Aika. favor. Sí, ella. Su señal creo que está mal. Le está hablando desde hace rato. Pero no voy a aceptar en próxima clase que no hay señal. Yo también tengo, yo vivo en un pueblito y tengo señal. Chao. Sí, está bien, Lice. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao.